Ahí está. Ya. Buenos días a todos nuevamente. No sé si le has comentado algo su profesor jefe acerca de que hoy jueves con ustedes debería ser la última clase del primer semestre. Me confirman si ya les comentó algo el profesor jefe, porque el próximo jueves los profesores tenemos reunión todo el día. Ah, qué bueno, Ángel. Tenemos reunión todo el día jueves y reunión todo el día viernes. ¿Ya? Ya. Entonces hoy día cerramos con los últimos casos de amenaza a la libertad. Vemos algún tema acerca de las notas y un punteo que yo tengo que ojalá recordaran para el próximo semestre. Un punteo aquí que ojalá alcancemos a verlo en el corto tiempo que tenemos. Ahora voy a presentar nuevos casos de amenaza a la libertad, casos que están entre signo de interrogación, ¿cierto? Porque son ustedes los que me tienen que decir si se considera o no una amenaza a la libertad o no. Porque cada uno aquí justamente estamos analizando la libertad y cada uno aquí es libre de dar sus propios argumentos acerca del tema y yo nunca le voy a imponer nada. Buenos días, Vania. Así que vamos con lo que tenemos para hoy día y realizamos el cierre del semestre. ¿Ya? Perfecto. Acá está. La última clase quedamos aquí con Bob Esponja, ¿cierto? Ángel, Kyle, Sofía, quedamos con Bob Esponja y las princesas. O sea, no quedamos aquí, sino que vimos este caso, analizamos, ¿cierto? Y me parece que quedamos en lo que el viento se llevó. ¿Sí? ¿Alguien que me confirme si quedamos aquí en lo que el viento se llevó? Aquí fue donde quedamos, hasta aquí llegamos, ¿cierto? Estoy seguro. No avanzamos más al siguiente caso. Sí, en lo que el viento se llevó ya. Muchas gracias. Perfecto, entonces, para recapitular, vimos este titular acerca de Bob Esponja y la patrulla canina que decía, habían grupos que decían que fueran retirados. Retirados y no fueran exhibidos nunca más por sexistas. Y en general, ustedes me dijeron que no lo consideraban así, dieron sus razones, sus argumentos, e incluso me nombraron otros personajes que yo no tenía considerado y que eran personajes femeninos. La hija de Don Cangrejo, Azuma, Everest, y yo tenía considerado solamente Sky. Por lo tanto, concluimos en lo general que el dibujo animado no era sexista y que lo veían niños, por lo tanto, no había cómo. Luego yo les presenté esto y esto causó más polémica, ¿cierto? Tenemos La Bella Durmiente, a Blancanieves, a Rapunzel en Enredados y La Sirenita. Entonces ustedes me dijeron que todas ellas dependían de un príncipe o alguien que las rescatara, ¿cierto? También hablamos hasta de besos sin consentimiento. Pero posteriormente yo les puse este obstáculo, en que Maléfica, la bruja, Gothel y Úrsula eran mujeres, y eran las malas de la película, por así decirlo de una manera, ¿cierto? Y ustedes dijeron, mira, aquí hay algo. También me nombraron que, por supuesto, los escritores de estos cuentos eran hijos de su tiempo, y por lo tanto veían con ojos de su tiempo la sociedad que los rodeaba, y por eso es que escribieron esto, los hermanos y un escritor danés que escribió el cuento de la sirenita, y por eso las sirenas que tienen pelo rojo. Si ya él vivía en Dinamarca, obviamente iba a haber mujeres de ese tipo, y esa es la tipología de mujer que utilizó. Y también llegamos a la conclusión de que en realidad no era un verdadero dibujo animado, sexista, por así decirlo, ya que hay dibujos animados que van a cumplir 100 años próximamente. Luego nos fuimos al Rey León, donde explicaba la jerarquía de la selva, ¿cierto? Y daba cuenta una persona acá de que era una reproducción del fascismo. Y ustedes también coincidieron en que en realidad no, porque esto está dirigido a un público de aproximadamente 4 o 5 años, donde malamente podría conocer qué es el fascismo, ni aunque se lo explicaran podría llegar a entenderlo muy bien. Quizás nosotros todavía no estamos en condiciones de explicar realmente lo que es esta doctrina política, social, económica y cultural, totalitaria, de partido único, con un solo líder, ¿cierto?
que actúa mediante la represión sobre la sociedad, y en general llegamos a la conclusión de que no creíamos mucho de que esto estuviera ocurriendo en la película El Rey León. Luego nos fuimos a 1939, 1939, con Lo que el viento se llevó, ¿ya? Y comentamos bastante esta película porque HBO Max, una cadena de televisión, decidió retirarla. Momentáneamente le incluyó unos comentarios antes para explicar acerca del esclavismo que hubo en Estados Unidos, y luego pues, fue nuevamente exhibida. También llegamos en lo general a la conclusión de que una película realizada en 1939 no podía ser racista, ni tampoco una película que hable sobre la esclavitud hoy en día. Hoy día tenemos en Netflix la película 12 años de esclavitud. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No hablamos más sobre la esclavitud? ¿Suprimimos la palabra? ¿Prohibido hablar? ¿Prohibido escuchar? ¿Prohibido hacer cualquier cosa que muestre que alguna vez en la Tierra tuvimos esclavos? Yo creo que no. Sería borrar la historia de un plumazo, y las futuras generaciones podrían llegar a repetir el error porque si no conocen la palabra esclavitud, entonces, ¿cómo van a evitar reproducirla? ¿Cierto? Si borramos del diccionario la palabra guerra, ¿cómo vamos a saber cuando estemos en guerra? Interesante, muy interesante. Al margen, recuerden que conversamos esto. Mami, ese personaje, ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto. Primera vez en la historia. Pienso en lo personal que el problema es de la sociedad norteamericana en ese tiempo, ¿ya? No, y hasta el día de hoy, que el problema no es nuestro como espectadores. Pensemos en que Estados Unidos se declaró su independencia en 1776, pero siguió teniendo esclavos. Casi 100 años después, peleó su guerra civil para terminar con la esclavitud. Se logró el fin de la esclavitud en 1865, pero siguieron habiendo leyes raciales. Recordemos que recién en la década de los 70 del siglo XX, las personas afroamericanas pudieron asistir a la universidad, a una universidad pública. Si alguna vez alguno de ustedes vio una película acerca de la vida de Jesse Owens, un velocista más rápido que el rayo, que corrió en las Olimpiadas de Berlín antes de la Segunda Guerra Mundial, él ganó cuanta medalla pudo ganar, pero cuando lo recibieron a Estados Unidos, le hicieron una tremenda recepción en un hotel, una tremenda recepción para él en el hotel, y él llegó a la recepción con su esposa, pero no pudo entrar por la puerta principal, porque las leyes raciales lo impedían, y tuvo que entrar por la puerta de servicio y salir por la puerta de servicio, y la fiesta era para él, ¿ya? Tenemos que recordar eso. Por otro lado, recordemos que hasta los 70 las personas afrodescendientes podían tomar el mismo bus que los blancos, pero tenían que sentarse al final, y había líneas demarcadas dentro del bus donde no se podían sentar. Por lo tanto, el problema es de nosotros, chilenos, por ejemplo, latinoamericanos. Yo creo que no. Quizás si alguien me diga lo contrario, puede decírmelo. Yo creo que en la sociedad norteamericana, que se demoró más de lo necesario en asumir que estas personas tenían todos los mismos derechos, y por supuesto también eran norteamericanos como cualquier otro. Ya, de esa manera lo podemos explicar. Miren el caso que viene ahora, a ver qué va a salir. Hoja en blanco, y lo que vamos a comentar a continuación, María y Ángel, es lo siguiente. ¿Lo conocen? ¿Quién no conoce el personaje? ¿Ya? ¿Quién no lo conoce? ¿Alguien no lo conoce? ¿Alguien no ha visto nunca una película de esta? Yo nunca he visto una película de Harry Potter, como dicen los ingleses. Yo nunca he leído un libro y nunca he visto una película. Conozco solamente la temática. Sé que un niño aprendiz de brujo, corríjanme ustedes, que tiene una varita y que va a una universidad de brujo, un colegio de brujo, y tiene una amiga. Kyle, yo nunca he visto nada, no tengo idea. Mi temática de película es otra. A mí me gustan las películas de conflictos bélicos, ¿ya? Bueno, yo nunca he visto, pero conozco bastante bien la temática, porque tuve que leer al respecto para traerles esta noticia. ¿Cómo podría ser Harry Potter una amenaza a la libertad? ¿Ya? ¿Cómo podría configurarse desde Harry Potter una amenaza a la libertad? Interesante. Ya, miren, lean y me comentan. Ojo, lean y me comentan. No yo a ustedes, ustedes a mí. Lean esto y me comentan.
¿Qué me dicen ustedes? Ustedes que leyeron o vieron la película Harry Potter, ¿qué me pueden decir? Yo creo que algunos de ustedes están pensando, ahora entiendo por qué cuando vi la película mi gato empezó a hablar o empezó a flotar al editar. Ahora entienden por qué, ¿cierto? Ya. Ya, no, lo que pasa es que un sacerdote de una iglesia, de una escuela católica, Wingward, yo no sé, ya, y pum, flotará, puede ser, porque mire, este caballero, ahí está la noticia, es un sacerdote norteamericano en una iglesia católica en Estados Unidos. Entonces él dice, lo afirma en esta noticia, y ustedes lo pueden buscar, que los conjuros que aparecen en el libro, y me imagino que también en la película, si se dicen bajo ciertas condiciones, son reales, que las cosas pasan. Las maldiciones las maldiciones y conjuros usados en los libros son maldiciones y conjuros reales, que cuando un humano los lee, tiene el riesgo de conjurar espíritus malignos a la presencia de la persona que lee los textos. Escribió el sacerdote Dan Rigel. No sé, sacarrácatelas, abracadabra y aparece qué cosa. Bueno, y en esa escuela se prohibió leer Harry Potter. Entonces, ahí está la amenaza. Ahí ustedes díganme, alguien podría comentarme si realmente se deben o no prohibir libros como Harry Potter, o si son los niños, sus padres, los que deben tener esa libertad, o el Estado a nivel macro debe emprender una política pública para prohibir ciertas lecturas. Yo creo que, yo creo que sí que hay lecturas, ahora ya comiencen a intervenir, por favor, si no voy a hacer un monólogo con esto. Sí podría haber ciertas lecturas que no son para menores de edad. Podría ser. Hay cierto tipo de lectura erótica, por ejemplo, que no debería leer un niño de 10 años, quizás porque va a desfigurar su sentido de la realidad acerca del sexo, por ejemplo. Ahora, díganme ustedes qué opinan, qué han leído, qué no han leído, o sobre esta noticia. Los escucho, los leo. Antes que empiece a hacer el típico paseo. María, Sofía, Kyle, Ángel. ¿Qué piensan acerca de esto que acabo de comentar? Sobre todo aquellos que no les fue muy bien en la prueba, deberían estar comentando. ¿Alguien vio flotar a su gato? Cuénteme eso por último. ¿Mm? ¿Alguien vio algo extraño mientras veía Harry Potter? ¿O lo leyó? Yo, profe, no vi nada extraño en eso, no vi nada extraño. ¿Pero le parece extraño esto? Al leerlo me pareció como medio extraño, o sea, empezó extraño y terminó extraño. Pero la historia ¿Ya? es buena, o sea, no ocurre nada malo aquí, en la realidad. Mm, ya. ¿Y le parece que se deban prohibir libros como Harry Potter? ¿O no se deben prohibir? Se le fue la llamada, parece. Ya. Así, esto lo podemos contrastar. Primero voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Alguien de ustedes es un estudioso de la Biblia? ¿Se considera? Hay, en otros cursos hay, por eso es que les pregunto. ¿Alguien de ustedes se considera que ha estudiado la Biblia, que la ha leído, que ha hecho algún análisis? ¿No? Ya. Nadie es un estudioso de la Biblia acá. Ya. Entonces lo podemos contrastar, aunque nadie haya estudiado la Biblia, quizás vio una película, quizás se ubica en el tiempo y el espacio con lo que voy a contar ahora. Hay un personaje en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que es el rey David. Si a alguien le suena el rey David, rey de los judíos en un periodo histórico, me cuenta ahí, sí, ¿sabe qué, profe? Me suena el rey David. Ya. El rey David, esto está escrito en la Biblia. Lo saco aquí, trato de hacer el punto, porque un sacerdote
católico es el que prohíbe Harry Potter. Por lo tanto, lo contrasto con la Biblia y ustedes hacen el contrapunto. ¿Ya? Rey David, ¿ya? Gobernaba a todos los judíos, y se enamora de una mujer, y esa mujer es casada. ¿Ya? Esa mujer es casada y es casada con un soldado. Entonces, David no aguanta más las ganas y tiene relaciones sexuales con esa mujer. Y teme que esté embarazada. Por lo tanto, ¿cómo explica eso si él es el rey? Hace traer al esposo de la mujer, al soldado, y le dice: hola, mira, supe que tú eras muy valiente, te hice venir ante mi presencia desde el campo de batalla, te hice venir. Quiero darte unos días para que estés con tu mujer. No, le dice el soldado, yo tengo que ser leal con mis soldados, con mis hombres que están bajo mi mando allá en combate, yo no puedo estar con mi mujer mientras mis soldados están en la guerra. Oye, pero yo te doy permiso. No, yo voy a dormir acá afuera. Gracias, rey, pero yo voy a dormir afuera. Y David dice: ¿qué hago? ¿Qué hago si yo estuve con la esposa de este soldado? Y puede haber quedado embarazada. ¿Qué hago para que estén juntos esta noche? No, 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 no. El soldado no, lo rechaza. Dice: muchas gracias, pero yo no voy a estar con mi esposa. Mañana me voy. ¿Ya? Y se va. Y el soldado se va. Y David queda: ¿qué hice y qué hago para remediar esto? ¿Cómo después yo explico que esa mujer quedó embarazada siendo que su esposo está en la guerra? Me van entendiendo, ¿cierto? La situación en la que está metido. Esto todo sale escrito en la Biblia. Entonces, en estos 3 versículos, miren la decisión que toma el rey David, ¿ya? Miren la decisión que toma. Dice, esto está copiado de la Biblia, literal, dice: y escribió en la carta diciendo: poned a Urías, Urías es el soldado, el esposo de la mujer, al frente, en lo más recio de la batalla. En lo más recio de la batalla. Colóquenlo ahí, en lo más peligroso de la batalla. Y retírense de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías, al soldado, en el lugar donde sabían que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías. ¿Qué me dicen de esto? O sea, ¿qué les parece más terrible para ustedes como lectura? ¿Harry Potter o este pedazo? O sea, alguien que hubiese estudiado la Biblia hubiese sido ideal que no hubiese comentado en qué contexto se da esta situación. Pero a mí, si yo leo esto, la primera vez que yo leí esto e hice el análisis, dije: oye, ese David, lo que hizo, o sea, mandó un soldado a la muerte para no evidenciar que la mujer había quedado embarazada. Si ¿alguien tiene algún comentario sobre esto y haciendo contrapunto entre Harry Potter y este pasaje que acabo de leer? Los que están aquí presentes y que no hablan nada, sería súper bueno que hicieran un comentario al respecto acerca de este tema. Antonia, ¿tiene algo que decir? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece Sofía, María? ¿Le parece que alguno de los dos requiere algún tipo de comentario? Ya, mándeme la tarea, Antonia. Eso es lo principal. La tarea es lo principal en este momento. Ya. Bueno, entonces les comento yo. ¿Ya? Bien, Antonia. Ojalá me mande la tarea. Buenos días, Adeline. Entonces les comento yo. Yo creo que aquí es necesario hacer un contrapunto. Podríamos hacer una clase completa acerca de este tema para contrastar Harry Potter, ¿ya? Y esta eventual esta eventual posibilidad de que los conjuros de Harry Potter sean reales, versus este otro pasaje que me parece bastante tétrico, ¿no? Y hubiese sido ideal que ustedes hubiesen comentado al respecto. Vamos con lo siguiente. ¿Las conocen? ¿Alguien las conoce? Ya, si alguien jugó, por eso les preguntaba si alguna vez habían jugado LOL. Si han jugado League of Legends, quizá alguien lo hubiese conocido. ¿Ya? En los otros cursos todavía han jugado LOL, así que todos conocían a estos personajes. Bueno, entonces les explico. Ellas son Leona y Diana,
¿ya? Son personajes de ficción, de la saga de League of Legends, un videojuego, ¿ya? Para los que somos gamers, podrían conocerlo. Y resulta que ellas dos tienen una relación amorosa. Por lo tanto, tácitamente, el juego, en un pasaje, declara que son lesbianas. Y esto resulta que no le gusta al Estado chino y la censura esa parte, ¿ya? Y en China, la versión que llega a ese país, no puede ser vista esa parte, ¿ya? Ahí está la noticia muy bien explicada, ¿ya? Porque consideran que podría corromper, ¿cierto?, a los niños o a la juventud en ese país. Ahora, la pregunta, ya que están tan participativos, sería, bueno, ¿se deben censurar los videojuegos? Ya cae. Bien. Pero así como está escribiendo eso, pueden todos escribir lo que se les ocurra. Por lo tanto, pueden escribir todo lo que quieran, ¿ya? Entonces yo les pregunto, ¿de qué forma deberíamos controlar los videojuegos? O más aún, ¿debemos controlar los videojuegos? ¿De qué forma? ¿Censurarlos? ¿Prohibirlos? Ah, porque desde ya un videojuego, cuando llega a nuestro país, a Chile, por ejemplo, trae una calificación. Ejemplo, God of War no puede ser jugado por todo público. ¿Ya? No puede ser jugado por todo público. Tiene que ser jugado de cierta edad hacia arriba. Los juegos que yo tengo aquí, Call of Duty, no son para todo público tampoco. ¿Ya? También se puede programar en el videojuego la cantidad de violencia que uno quiere ver o no ver. Pero les pregunto a ustedes, en este sentido, ¿debe ser un juego, en este sentido, debe ser un juego censurado? ¿Se debe actuar limitando la libertad de los compradores o no? Podría ser cierto que alguien me dejara un comentario ahí, si lo considera o no lo considera bueno o malo y si debe o no debe ser censurado. ¿Mm? ¿Yo puedo opinar algo sobre este tema? Sí, claro. Yo, en mi opinión, no debería, porque claro, está mostrando un romance, claro, entre este personaje y la otra personaje. Igual, pues, o sea, depende, ya que si ponen esto, claro, lo más probable es que otro grupo de damas que también tienen esos mismos gustos, o sea, no como que se vayan a sentir como medio ofendidas, o no sé, por no tener esto. Entonces, ¿por qué quieren censurar esto aquí en Chile? Es porque, claro, lo hacen de forma que no saben Ya, lo por qué. entiendo. Excelente su punto. Claro. Ya, entiendo. Mire, voy a anotar aquí porque me gustó su punto de vista bastante originario, tenía considerado. ¿Ya? ¿Ve? Ahí hay una excelente opinión. En lo general, ¿qué podemos concluir? En que aquí, al menos en Chile, ¿cierto, Bastián? En que aquí, al menos en Chile y en general en todos los países, hay por lo menos una calificación. Lo mismo que la película. Se nombrenme una película que sepan que no es para todos espectadores. Hay montones. Y que no las puede entrar a ver un niño de 10 años con el papá, porque hay diferentes calificaciones. Lo mismo los canales de televisión, cuando ustedes están viendo las noticias, dicen, y a contar de este momento, nuestro canal está autorizado para emitir programas para mayores de 18 años, a las 22 horas. ¿Se han fijado, no? Que hacen una pausa ahí en las noticias y dicen eso. Bueno, es lo mismo, porque hay un horario de protección al menor. Y en el horario que no es de protección al menor, o sea, durante el día, ustedes se van a dar cuenta que no hay publicidad de cigarro, no hay publicidad de bebida alcohólica, no las tenemos, ¿ya? No las tenemos. Nuestra sociedad en su conjunto, a través de un contrato social tácito que aceptamos, imponemos nuestro límite y nuestro límite es la libertad. ¿Y qué tanta libertad queremos o no queremos para poder ser una sociedad civilizada? ¿Mm? ¿Alguien reconoce esa foto? Esto pasó, me parece, el año pasado. Ya. ¿Qué podrá estar pasando ahí? Vean la noticia y alguien me comenta. Ahí está. FIL significa Feria Internacional del Libro. ¿Ya? Feria Internacional del Libro.
Bueno, entró un grupo de mujeres a una librería, sacó estos libros, ya los voy a describir, sacó estos libros y los quemó afuera. Entonces dice, un nutrido grupo de mujeres levantó su voz de inconformidad por los pasillos de la Feria Internacional del Libro Guadalajara. Protestaron en contra de la publicación y promoción de autores señalados de acoso sexual. Además, quemaron decenas de libros sobre conversión para personas LGBTI. Ahí está la noticia, ¿ya? Entonces, ¿esto es lo que hay que hacer? Pregunto. ¿Es esto lo que hay que hacer? ¿Es esta la solución? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es una amenaza a la libertad? ¿O deben decidir las personas? Las personas, nosotros, debemos decidir si compramos o no compramos el libro. ¿Qué debemos hacer con respecto a eso? Bastián, Kyle, Sofía, Antonia, María, ¿qué debemos hacer con respecto a esto? ¿Entramos y nos robamos los libros y los quemamos o qué? Bastián. Ah, mire, Adeline, no me acordaba que había entrado. Ya, o sea, usted es más liberal que yo, Adeline. Súper. Y a las personas deberían elegir qué leer al final. O sea, lo que Adeline voy a interpretar, Adeline voy a traducir. No es posible que que digan lo que diga, por ejemplo, un libro, no puedo entrar a una tienda, robarme, porque eso estoy haciendo, ¿cierto? Robarme los libros y quemarlos afuera, sino que las personas deben elegir, ¿sí? Me parece que esa es la interpretación, si leo o no leo el libro, de acuerdo a la reseña, ¿cierto? Que la reseña está, uno encuentra la cae. Mejor vaya y lo compra, ¿ya? Que no es caro. O va y lo descarga, que es más barato todavía. Yo tengo cientos de libros descargados que nunca he comprado, que son de libre disponibilidad, ¿ya? Me parece que eso es la traducción que tengo que hacerle a Adele. Ahora, recordemos para atrás. Sí, también hay clasificaciones. Lo nombré anteriormente. Por supuesto que hay literatura erótica, por ejemplo, que no puede ser leída por menores de 18 años. ¿Ya? En la teoría, ¿cierto, Adel? Por supuesto, siempre esto es la teoría. Hay lo mismo con los videojuegos que hablábamos antes. ¿Ya? Lo mismo. Ahora, podemos recordar para atrás, que usted, tercero medio, ya vieron Segunda Guerra Mundial, ya vieron un suceso que ocurrió en Chile, un periodo oscuro de Chile. ¿En qué periodo histórico se han quemado libros? ¿En qué periodo histórico se han quemado libros? ¿Quiénes quemaron libros históricamente alguna vez? Si ustedes saben. ¿Quiénes quemaban libros a mediados del siglo XX? Ahí por la década del 30, del 40. ¿Dónde y quiénes quemaban libros que les parecían que no era adecuado que la gente leyera? En Alemania, ¿cierto? En Alemania, en Italia, en la Unión Soviética. Regímenes totalitarios son los que queman los libros, que no quieren que la siguiente generación lea información que para ellos es perjudicial. Me parece que en alguna medida, si bien yo no he leído el libro, y por más condenable que pueda hacer esto, me voy a volver a leer. Además quemaron decenas de libros sobre conversión para personas LGTBI. O sea que una persona que tiene esa condición puede ser convertida en hetero. Si la persona que quiere ser LGBTI, si ese es su proyecto espiritual, que lo sea. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema bajo la mirada de la libertad. ¿Cuál es el problema? Por otro lado, yo no puedo quemar un libro que habla acerca de este tema. ¿Podría yo generar una crítica al libro, Adeline? ¿Podría yo levantar una campaña condenando el libro? Sí, también, porque soy libre de hacer eso. ¿Podría yo invitar a las personas a través de una campaña en redes sociales para que no compren el libro porque este libro es de tal forma? Sí, yo creo que sí. Lo que no podemos hacer es arbitrariamente, o sea, nosotros tomar la decisión porque sí, arbitrariamente decir, tú no puedes leer el libro, los vamos a quemar para que tú no los leas. Eso no. Entonces, después de yo haber dicho esto, y esto es para cualquier libro, después de haber dicho esto, ¿qué les parece? ¿Yo estoy equivocado? Puede ser. Corríjame, por favor, a través de un argumento, o están de acuerdo. ¿Cómo debe ser en este sentido? Porque los regímenes totalitarios son los que queman los libros. Los escucho, los leo. Adeline, estoy seguro que tiene algo que decir.
junto con Kyle y Bastián. Los leo. Ah, Kyle se nos cayó. Bueno, entonces yo les comento otra cosa. Durante la dictadura, aquí en Chile, o a comienzos principalmente de la dictadura, se quemaron libros sobre cubismo. ¿Saben lo que es el cubismo? ¿Alguien sabe lo que es el cubismo? Es una forma de arte. ¿Ya? Es una forma de arte. Donde se dibuja, se pinta a través de cubos. ¿Ya? Ya. Entonces se quemaban los libros sobre este arte del cubismo porque se pensaba durante la dictadura que estos libros hablaban de Cuba. ¿Ya? Cuba, cubismo, o sea, el cubismo es estar a favor del régimen cubano. Entonces, algunas pensaban que los libros de cubismo estaban a favor de Cuba, ¿ya? Y se quemaban. A ese punto llega la quema de libros. Por lo tanto, esto es verdad, Dylan, esto es real, ya lo puede buscar usted, todo esto es real. ¿No? Esto yo lo paso como contenido en el segundo medio. ¿Ya? Sí, hay fotos de piras de libros donde los soldados están quemando, tal cual como están esas mujeres. ¿Ya? Están quemando los libros, todo es real. De verdad. ¿Ya? Y les voy a presentar simplemente porque se nos acaba el tiempo, porque hay que cerrar con las notas, tengo que informar todo esto y hacer el proceso transparente. ¿Ya? Voy a cerrar simplemente mostrando los otros casos que traía como amenaza a la libertad. La fijación de precios podría ser o no considerada desde la filosofía económica como una amenaza a la libertad. Yo le he comentado a ustedes el caso. Si Adelaide es productora de leche, ¿ya? Y elaborar un litro de leche le cuesta 500 pesos. 500 pesos. Entonces lo vende a 1000 para ganar el doble. Pero viene el Estado y le dice, Adelaide, el Estado va a regular el precio de la leche. Por lo tanto, la leche usted la puede vender solamente a 600 pesos, no más que eso. Pero ¿cómo si me cuesta 500 pesos elaborar el litro de leche? Sí, pero vamos a controlar los precios. Bien, bien, Adeline aguanta un tiempo y sigue produciendo leche a 500 pesos y vendiéndola a 600 pesos y ganando 100 pesos por litro de leche. Ya a Adeline eso le parece mal. Quizás tenga que despedir a alguien. Y resulta que ahora el Estado viene y le dice, Adeline, vamos a regular nuevamente el precio y usted solamente puede vender la leche a 400 pesos. Pero ¿cómo? Si me cuesta 500 pesos producir el litro. 400 pesos. Y usted va a ser castigada si es que la vende a un precio más alto. Ante esa situación, ¿alguien sabe lo que va a hacer Adeline? Si le cuesta 500 pesos producir el litro de leche, pero lo puede vender en 400, ¿alguien sabe lo que va a hacer Adeline? Ustedes que ya pasaron dictadura. ¿Qué haría Adeline en ese caso? Adeline, ¿qué haría usted? ¿Qué creen que hace el mercado? ¿Qué creen que hace el empresario ante esa situación? ¿Alguien sabe? No pueden no saber. ¿Alguien sabe? Ya, yo les voy a decir lo que va a hacer Adeline. Adeline va a esconder la leche. La va a esconder. No va a vender más. Si Adeline y todos los productores de leche esconden la leche y no venden más, ¿qué va a pasar con el mercado de la leche? ¿Va a haber o no va a haber leche disponible para comprar? No va a haber. Se va a producir escasez y desabastecimiento de la leche. Y como se va a producir escasez y desabastecimiento de la leche, adivinen dónde ahora Adeline y todos los productores de leche van a vender la leche. Lean ahí, lean la noticia. ¿Dónde va a ir Adeline a vender su leche? A un precio mucho mayor, porque hay escasez. ¿Dónde la va a ir a vender Adeline? Ahí está en la noticia, ahí, al principio de la noticia. Ella y todos sus compañeros productores de leche la van a vender en un mercado negro, a un precio mucho más alto. Y nadie se va a beneficiar. Me parece que este tema ustedes no lo han visto. Ya, qué extraño, porque esto se pasa en dictadura. El año pasado ustedes debieron haber pasado al control de precios. ¿Ya? Bueno, ¿cuándo tienen oportunidad de verlo conmigo? Tercero.
Cuarto. Podría ser los que están en Chile y la región latinoamericana conmigo, vamos a ver esto. ¿Ya? El resto lamentablemente se lo pierde. Iniciativas contra el negacionismo y exaltación de la dictadura para que fuera delito, y el proyecto de ley no prosperó. Me imagino que todos ustedes siguieron esta noticia en el Parlamento chileno. Los centros de reeducación en China para las minorías musulmanas, también considero que son una amenaza a la libertad, ¿ya? Y cerramos con esto. Yo creo que nunca salió aquí la palabra ofender, ¿ya? Que eso ofende, por lo tanto no deben decir eso porque ofende. Piensan en que Galileo alguna vez dijo que comenzó a decir que la Tierra giraba alrededor del Sol, en un momento histórico en que todo el mundo, y la Iglesia Católica a la cabeza, decía que todo el sistema solar giraba alrededor de la Tierra. Por supuesto, esa actividad de cierre no va, eso es para el próximo año. Y la Iglesia Católica se sintió ofendida, por supuesto, ¿cierto? Le siguió un juicio. Le siguió un juicio en que Galileo fue condenado a vivir el resto de su vida dentro de su casa, sin poder salir. ¿Qué hubiese pasado si Galileo no hubiese ofendido a la Iglesia, si no hubiese expresado con toda libertad lo que quería decir? Quizás todavía estaríamos pensando lo contrario. Ya no, pero quizás cuántos cientos de años no hubiésemos demorado en saber que era la Tierra la que gira alrededor del Sol, gracias a que Galileo ofendió a mucha gente. Lutero, lo conocen, ¿cierto? Octavo básico. Clavó sus 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, en Alemania, ¿cierto? Protestando y criticando a la iglesia acerca de las indulgencias. Todo esto octavo básico, así que no tengo que explicar. Por supuesto, ofendió a mucha gente, a muchos católicos, a la iglesia. Pero si no la hubiese ofendido, hubiesen seguido cometiéndose todos los abusos que cometía la iglesia en ese momento. Eso es la libertad. Eso es la libertad. Que cada uno de ustedes se muestre tal como son y digan lo que tienen que decir, aun cuando esas palabras ofendan a otros. Cuando digo ofensa, no es decirle un montón de garabatos, no es esa la ofensa, sino que es simplemente expresar con toda libertad su opinión respecto a determinado tema, sin que puedan ser censurados por nadie. ¿Ya? Solo de esa forma, ustedes, profesionales del futuro, van a poder crear nuevo conocimiento. Si no, por siempre se van a quedar en el pasado y van a seguir creyendo que es el Sol el que gira alrededor de la Tierra. ¿Listo? Perfecto. Bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario acerca de todo este gran capítulo que vimos acerca de la libertad, aparte del X de Dylan? ¿Ya? Como siempre, muchas gracias a los que típicamente participan aquí en estas clases. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Alguien? ¿Algún comentario, sugerencia para la próxima temporada, próximo semestre? ¿A alguien no le gustó? ¿A alguien le pareció extraño la forma de abordar filosofía de este profesor, o en realidad hay que seguir de la misma forma? Eso me ayudaría mucho. Me ayudaría mucho que existiera una forma de calificar al profesor también, anónimamente. Profe, Martina, para mí, gracias Ángel, vamos a seguir de la misma forma. No. Me serviría mucho que a los profes aquí se les calificara anónimamente, pero parece que no tenemos la oportunidad. Martina, profe, dígame. Se nos fue Martina, ya. Pero Martina, si la próxima semana no tenemos clases de filosofía. Lo hablamos al principio de la clase. No es que no tengan que conectarse,